Saludos, estimados estudiantes. Esta semana vamos a hablar acerca de la gestión de redes por parte de los sistemas operativos. Esta es la arquitectura de cómo se manejan las redes según la fuente que es Microsoft Corporation. Bien, esta gente dice de que su kernel, que es el que maneja los componentes de hardware, o sea, la interfaz de red, la parte que es tangible, se ubica en la capa 1, la capa física. Luego el link de datos, en donde ya se habla de los drivers, que son siempre DLLs, son archivos externos al núcleo, son componentes adicionales, son los que se relacionan con la dirección MAC, la MAC address. Luego hay otras interfaces aparte, interfaces de comunicaciones, y estos streams son los drivers para manejar los flujos de datos. Hacia la capa 3 están los protocolos de transporte. Ya están los protocolos TCP, los protocolos UDP y otros cuantos más que pueden utilizarse. Pero esto se hace a través de más librerías, que las librerías se conectan a los adaptadores de interfaz y estos a su vez a los drivers de la tarjeta. Y los drivers ya son los que controlan las instrucciones electrónicas para el hardware. Y todo esto se gestiona a través de los streams, o sea, son los flujos de datos que se están transmitiendo y que son controlados a través de estas capas. En la capa de transporte aquí hay más drivers, que son los que gestionan las múltiples comunicaciones. Por ejemplo, en un servidor donde muchos clientes pueden conectarse simultáneamente, se necesita un subsistema que haga la gestión del tráfico, la gestión del direccionamiento. Si hay 100 clientes conectados, este paquete va para cuál de esos clientes, en respuesta a cuál paquete. Entonces esa es la capa de transporte, muy similar al modelo OSI. Luego está aquí hay otro driver, el de NetBIOS. Este es el que permite en Windows que las computadoras tengan su nombre propio y que no se les invoque por IP, sino que se les llame por un nombre. Luego, software de redireccionamiento por si se necesita hacer alguna especie de puente o pasarela. Ya está el manejo de sesiones de servidores incluido, y los drivers de sockets por si van a haber comunicaciones directas entre procesos. Esto es importante, entiéndase de que los procesos entre sí, los servicios, por ejemplo un servicio de SQL Server que se conecta con una aplicación de un servicio de análisis de datos, puede hacerlo a través de socket. ¿Y qué es el socket? Es un puerto lógico, es una especie de interfaz a la cual se conecta, y como esto está orientado a objetos totalmente, la conexión se da entre objetos a través de una interfaz lógica que se llama socket, y el socket se instala en un puerto lógico, así como el puerto 80 es el puerto lógico para las comunicaciones de la web. Entonces los sockets también se crean, se direccionan a un puerto, que si vamos a crear un puerto nuevo, pues tenemos que buscar cuál está disponible. Podemos tener hasta 10.000 puertos y no se ocupan los 10.000 por parte del sistema operativo, así que nosotros podemos ocupar muchos de esos. Luego, en la capa de presentación, aquí aparece otra capa del kernel. Hay una redundancia en este caso, y es que todos estos drivers que están acá, si bien son externos al núcleo, son hasta cierto punto independientes. Estos son los que desde un principio permiten controlar el hardware, controlar las comunicaciones, y estos son los que se conectan con el núcleo. Entonces la parte de redes es un subsistema completamente, que bueno, el kernel tiene que comunicarse con este otro subsistema. Es como que si hubiera un kernel de propósito general y un pequeño kernel, un subkernel, pero modular, no está integrado, es modular para el manejo de las comunicaciones. De hecho, cuando hay necesidad de cambiar todo el manejo de las redes, Microsoft podría fácilmente, para ellos claro, quitar toda esta capa
y corregir los errores internos que haya en ella y poner otra vez todos estos objetos que son puras DLL y la comunicación para el kernel queda intacta. Eso es lo que ellos han buscado al hacer un sistema operativo modular en donde hay un microkernel que tiene lo básico y toda la demás gestión se maneja a través de módulos externos. La demás gestión del hardware, sonido, redes, incluso dispositivos de administración de archivos y dispositivos de disco duro, todo se maneja con módulos externos, son subsistemas de carácter nucleico, sí, pero son subsistemas. Y luego, más arriba, está el modo usuario, que es la interfaz de programación en donde nosotros conectamos nuestros programas ya con las interfaces, o es la capa en donde nuestro navegador web favorito se conecta con los servicios, conectándose, valga la redundancia, con las rutinas del kernel, y el kernel comunicándose con un subsistema de redes que es totalmente ajeno a él. Es porque se trata de un microkernel, como ya se ha visto. Luego, en comparación, la arquitectura de Linux es bastante diferente. Nos situamos en la parte más baja, que es la parte del hardware, y luego aquí la diferencia es que no es un microkernel, sino que el kernel tiene muchos de los módulos internamente. El kernel es más grande definitivamente, pero no tanto, no es 1000 veces más grande, es 1, 2, 3 veces más grande nada más. Luego, a pesar de que tiene todo incluido, luego dentro del kernel están algunos drivers de manejo de dispositivos. Y es que en esto de las redes hay drivers básicos para manejo de comunicaciones cableadas con cobre o manejo de comunicaciones inalámbricas. Entonces lo que se hace es que para un hardware determinado, por ejemplo una tarjeta de fibra óptica, una tarjeta wireless, pues se instalan alguna especie de driver adicional, pero para las especificidades de ese modelo en concreto. Pero ya existe una plataforma completa que dice, mire, las redes categoría 5E, pues ya sabemos para qué es cada pin, ya sabemos qué significa cada bit, entonces todo eso ya está encapsulado. Un driver en específico lo que me da son las instrucciones específicas del fabricante, pero hay drivers genéricos, no hay problema. Bien, luego dice, hay una interfaz independiente de dispositivo. Bien, en estas interfaces está los controladores de comunicación, que no importa con qué dispositivo se van a relacionar. Por ejemplo, cómo se gestiona la petición de un cliente y la respuesta a un cliente de forma genérica. Si yo tengo una interfaz de red que es bajo IPv6, sigo teniendo emisor y receptor. Si tengo una wireless de no sé qué generación, sigo teniendo un emisor y receptor. Entonces hay ciertas generalidades que se dice, mire, es que esto no lo vamos a ir a poner en la capa del driver, como en las DLL de Windows. No, vamos a hacer una capa que es común, es como una especie de riel común en donde se conectan todos los demás drivers, pero solamente es uno, independientemente de qué dispositivo de red se haya conectado. Yo sigo teniendo paquetes, fecha y hora de los paquetes, tamaño de paquetes, identidad del emisor, del receptor, direcciones de memoria. Todas esas generalidades se van en una sola capa. Luego, ya vamos a ver lo de los protocolos de red. Son más drivers, el protocolo TCP, el protocolo UDP, que son quizás los más utilizados, están codificados dentro del kernel, dentro del núcleo, en un solo paquete, funcionando dentro del motor. La ventaja con esto es lo siguiente. ¿Por qué adentro del kernel? ¿Por qué no afuera? Hay una ventaja que la vemos acá, que existe un protocolo de comunicaciones abstracto, independiente de interfaz, en donde se gestiona, por ejemplo, las colas de comunicaciones. Si yo he hecho 1000 peticiones, pues primero la primera, segundo la segunda, etcétera. Entonces hay especificidades genéricas que no importa si estoy ocupando una tarjeta antigua, moderna, de red, no importa, son esas cosas abstractas. Y aquí es donde el kernel tiene acceso directo con su planificador. Aquí hay una ventaja.
muy significativa. ¿Qué significa eso? Significa de que el núcleo incorpora en su planificación de cuotas de procesamiento y también en la gestión de la RAM, gestiona directamente el protocolo de comunicación, o sea, reserva la RAM necesaria para las conexiones, reserva las cuotas de procesamiento necesario, y eso se hace acá, porque el kernel tiene acceso directo a esos módulos que ya le son propios. Esto es una arquitectura meramente conceptual, pero este concepto lleva a una gran mejora de rendimiento porque lo que se hace es una automatización integrada. Luego están las interfaces de llamada al sistema, que son como interrupciones, que es cuando yo hago la petición de conexión, pues hay un sistema que está de centinela verificando cuáles son las peticiones, las necesidades de comunicación que se deben gestionar. Y esto, otra cosa, que hace uso directo del sistema virtual de archivos en el caso que sea necesario guardar alguna información adicional. Entonces tiene ciertos accesos directos, tiene su propio espacio de memoria reservado, tiene su propio espacio también de memoria de intercambio swap reservado para llevar a cabo este cometido. Entonces hay un acceso directo tanto a memoria RAM como a memoria física de intercambio swap. No le pide permiso a nadie, la ocupa. El kernel se la reserva, en el planificador se determina el espacio y la gestiona directamente. No tiene que irle a pedir permiso al kernel otra vez. El kernel le dice, este pedacito de RAM, este pedazo de swap es tuyo y vos lo puedes procesar. No me vengas a pedir permiso a mí porque me haces perder el tiempo, me distraigo en atender otras interrupciones importantes. Luego viene la parte ya de la programación, que ahí están ya los scripts, los programas con los cuales nos estamos conectando al kernel para hacer uso de este hardware. Entonces, como ven, el modelo conceptual de Microsoft y de Unix, porque este modelo de Linux es una especie de réplica del modelo de Unix, son muy distintos, porque la arquitectura del kernel es muy diferente. Ahora, en el caso de todos los Unix y Linux, pues es muy similar, por consiguiente, existe una excepción en algo. Aquí hay una diferencia. Mientras Microsoft conecta todos sus sistemas vía sockets, o sea, si yo voy a conectar el SQL Server con el .NET Framework, o si voy a conectar el .NET Framework con algún otro servicio importante, o las librerías del .NET Framework entre ellas se conectan, como dijimos, con sockets. O sea, se crean destinos o puertos virtuales en los que se comunican entre ellos, que esto es aparte de la interfaz de red. Existen también sockets que son del tipo de red, pero ellos segregan eso, o sea, lo ponen aparte. En el caso de los sistemas Linux no es así. Hace de cuenta que todos los clientes, ya sean servicios, se van a comunicar a través del mismo modelo virtual de comunicaciones, como que si todos fueran servicios que corren en la red. ¿Cómo es eso que tienen la misma especie de comunicación virtual? Porque todos los procesos tienen un emisor de la petición, un destino, tienen una fecha, hora, minuto y milisegundo de precisión para llevar el cronometrado y la planificación, o sea, tienen el tiempo, tienen el contenido de la información, o sea, hay tantas cuestiones que son lo mismo. Aquella teoría de emisor, receptor, tipo de paquete, tamaño de paquete, hay tantos datos que son iguales que dice, mire, ¿por qué voy a crear una interfaz de planificación de procesos que lleva lo mismo de emisor y receptor de información entre procesos, y voy a crear otra interfaz aparte para el manejo de redes que lleva la misma lógica? Linux dice, no, hagamos uso de la misma cosa, no usemos sockets. No usemos sockets. Lo que vamos a hacer es crear nodos. ¿Y cómo funciona eso? Bien, hay una memoria física que es real, no es virtual, y luego está el protocolo DHCP. Luego están las instancias de las interfaces de red. Aquí dice ETH0, es la interfaz Ethernet, o sea, es la carga del controlador de la interfaz de red en memoria. Me refiero a la interfaz física, la real, pues hay un controlador que está cargado como una instancia.
Y bueno, aquí lo que hay adentro es un puente en donde hay un muro de fuego llamado IP tables que está haciendo la validación de puertos y hace la gestión de comunicación a través de puertos hacia una interfaz lógica. En el caso de los nodos de la computadora, ahora hay una red interna en la memoria, hay una especie de pasarela. Entonces, lo que se hace es aprovechar la lógica de los routers. Existen routers de redes propiamente, pero también hay ruteo interno de paquetes dentro del kernel. Entonces lo que se hace es crear puentes que utiliza el mismo tipo de idea, en donde hay un puerto lógico, aunque sea un servicio interno o si es un servicio externo de red, Linux piensa que sigue siendo un puerto de red y se comunica a través de puertos de red, aún los mismos procesos que están dentro de él, porque usa la misma estructura básica de comunicación. Entonces se van creando puentes y más puentes y más puentes de comunicación entre los procesos, pero reutilizando las librerías básicas. Entonces aquí todos los servicios se comunican entre ellos como que si fuera una red. En Linux se entiende, hay una red externa que es la red clásica que uno entiende como un conjunto de computadoras conectadas, pero hay una red interna de la computadora que es la que permite gestionar la comunicación entre procesos. Entonces aquí nada de sockets, sino que para conectarnos, por ejemplo, a un servicio de Postgres, aún dentro de mi propia computadora, no se hace por sockets. Aún estando en mi propia computadora, necesito la dirección 127.0.0.1 y el número de puerto para que mi computadora se conecte con mi computadora a través de servicios distintos, pero siempre por el protocolo de red. El algoritmo está muy mejorado y se establece un mismo canal de comunicación. No es idéntico, pero sí usa elementos en común. O sea, los comunes denominadores son los que se reutilizan en este caso. Con respecto a las redes Windows podemos hacer unas pequeñas demostraciones que quizás ya están bastante claras, algunas de estas. Bien, con respecto a las redes Windows tenemos el centro de redes y recursos compartidos, que creo que ya lo conocemos muy bien, solo le vamos a hacer un breve recordatorio. Creo que está muy claro, pero por si hubiese alguna ambigüedad al respecto, vamos a hacer una breve presentación. Muy bien, aquí donde dice en este equipo, la red de este equipo, le vamos a dar propiedades. No, perdón, aquí donde dice red. Propiedades, y aquí está el centro de redes. La ventana esta de este equipo la abrí con la combinación Windows E, la tecla Windows y E. Eso abre el administrador del equipo, y aquí en Windows Server pues está la opción del centro de redes y cambiar configuración del adaptador. Entonces aquí tengo un adaptador virtual porque esta es una máquina virtual. Si tengo más tarjetas de red puedo hacer esto. A alguien le configuraba yo una red para una computadora, una portátil, y esta persona pues no quería sacar la portátil y quería mejorar la eficiencia. Entonces desactivé el hardware de wireless por un tiempo y dejé solo el de Ethernet porque se conectó a la red de Ethernet. En algunos casos se vuelve es más eficiente la red alámbrica, es más rápida. Entonces si nunca se va a ocupar la red inalámbrica, se puede desactivar dando clic derecho y dando aquí desactivar. O se pueden hacer conexiones de puente para hacer pasarelas de datos. Entonces esas conexiones de puente, puedo tener yo 2, 3 dispositivos de red, los selecciono de esta forma, le doy clic derecho y le digo conexiones de puente. Pues si no recordamos qué son las conexiones de puente, pues esto es teoría de redes, podemos hacer una pequeña revisión, pero esto sirve para hacer pasarelas de datos. Y luego en propiedades, pues creo que esto ya es muy conocido, entonces lo veremos rápido, que está la posibilidad de hacer una configuración del IPv6 en propiedades, y yo puedo usar la obtención la obtención automática y dinámica vía DHCP, o poner una dirección propiamente acá, y las direcciones de DNS. Entonces cuando nos está fallando el DNS de nuestro ISP
Internet Service Provider, pues yo puedo poner aquí los DNS de OpenDNS, por ejemplo, o los de Google, o los de que yo quiera, que me hagan una buena resolución de nombres de dominio. Cuando el ISP tiene ese tipo de problemas, entonces las redes se ponen lentas y uno se viene acá. O si no, en el TCP/IP versión 4 hacemos el cambio hacia la dirección, en el cual ponemos la IP, la máscara de subred y la pasarela, el gateway, que aquí es llamado puerta de enlace predeterminada. Bien, esto es muy rápido con respecto a esto porque creo que ya es el pan, perdón, es el pan de cada día. Lo siguiente dice el MMC. Podemos ver en una consola de Microsoft. Si yo pongo MMC y le doy Enter, perdón, me vengo a archivo, agregar o quitar complemento y voy a buscar el del firewall. Aquí está, aquí está. Firewall de Windows. Agrego esto. Dice equipo local. Sí, puedo hacer las políticas en este equipo o en otro. Pongo el nombre de red de esa computadora. Le voy a dar finalizar, aceptar y aquí tengo la configuración. Por cierto, el nombre de red, ¿dónde lo puedo ver? Windows E. Este equipo, propiedades. Y este equipo se llama WinAsset 512TJC1. Bueno, todo eso. Y aquí le puedo cambiar la configuración a esto, le puedo poner otro nombre de equipo, pero esto se lo asignó la máquina virtual. Claro, dentro de una subred todos los equipos tienen que tener un nombre único. Ok. Bien, en este caso pues he hecho uso del equipo local, si no pongo ese nombre NetBIOS de identificación y aquí yo puedo venirme a poner las configuraciones que yo quiera. Puedo decir, mire, quiero importar directivas, puedo exportar las directivas, puedo hacer un diagnóstico, si doy aquí clic, puedo en lo mismo, importar, exportar, restaurar. Ahora, aquí hay alguna información, dice que el firewall está activado, luego conexiones, el perfil del firewall. Y quizás la parte importante sería las reglas de entrada y reglas de salida y las reglas de seguridad de conexión. En las reglas de seguridad puedo dar clic en nueva regla y aquí puedo decir, mire, si yo quiero reglas de servidor a servidor, reglas de túnel personalizadas, esto ya es de la temática de servidores, o si quiero algo más sencillo puedo dar clic aquí en reglas de entrada y puedo decir, mire, quiero una nueva regla, por ejemplo permitir un puerto. Yo digo nueva regla y ¿de qué? De puerto. Por ejemplo el puerto 5432 de Postgres. Yo puedo decir que hay un nuevo puerto y el puerto específico es 5432. Las comunicaciones son tipo TCP. Siguiente. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Permitir la conexión. Permitirla si es segura. Eso implica que hay que personalizar y luego dar algunos parámetros para hacer alguna especie de cifrado. O si queremos bloquear la conexión, si queremos bloquear específicamente la entrada de ese puerto o la salida de ese puerto, o sea, permitir la conexión. Aquí podemos hacer eso. Entonces podemos revisar esta información. Y aquí están los servicios que están activos, que tienen sus reglas. Por ejemplo, el protocolo HTTPS. Puedo deshabilitar la regla o puedo ver qué hay acerca de HTTPS. Y bueno, para hacer los túneles HTTP seguros está habilitado, permitir conexión. Si no, lo puedo deshabilitar. Entonces es cuestión de hacer esta revisión. Hay muchas cosas que pueden revisarse acá. Luego hay algunos comandos que están ahí como recordatorio. Dice el ipconfig. ¿Qué hace el ipconfig? Vamos a poner cmd, que es el administrador de comandos de Windows. Y existen algunas pequeñas configuraciones, algunos pequeños comandos que se pueden hacer. Bien, voy a poner ipconfig
y ahí está. Este no es como ifconfig interface configuration de Linux, sino que es el ipconfig y aquí me dice cuál es mi dirección IP. 169.255, 149.228, la máscara de subred. Si tengo un DHCP y quiero renovar la IP, puedo dar pleca renew. Ah, bueno, y no hay un servidor en este momento. ¿Por qué no hay un servidor? Porque yo no he convertido este servidor en cliente de DHCP. El servicio de cliente de DHCP está desactivado, entonces tendría que abrir en la consola MMC un complemento de servicios y activar, arrancar el cliente de DHCP. En este caso está muy bien que esté desactivado de entrada el cliente de DHCP porque este es un Windows de servidor. Ok, puedo dar también ipconfig y poner all. Y aquí voy a ver todas las interfaces que tengo. Aquí tengo mi nombre del host, que es el que veíamos, el nombre NetBIOS. Digo que no tengo enrutamiento ni proxies. Me dice la dirección fija de la MAC address. Tengo la dirección de IPv6. Tengo aquí la configuración del IPv4, que es su IP. El DNS al cual estoy saliendo, etcétera. Bien, se pueden hacer otras cuestiones como netstat -a. Netstat -a. Es este comando. Y con netstat yo puedo ver qué puertos están activos en mi servidor Windows. Puedo ver que las conexiones activas son en su mayoría TCP, de tipo el protocolo TCP. Aquí está la dirección y en este caso la dirección remota, o sea, quien está pidiendo esta información son servicios dentro de la misma computadora que están activos. Y aquí están los números de los puertos que están escuchando. Tendríamos que revisar qué son estos puertos, qué servicio está corriendo en estos puertos. Y luego tenemos root print. Con root yo puedo ver la información de ruteo y con print pues es el parámetro para que me muestre la información que tengo acá. Y aquí están las tablas de enrutamiento. No es el objetivo de momento hablar de que son tablas de enrutamiento porque eso debe ser un tema que ya se haya conocido y si no se puede consultar. Pero esta es la forma de poder ver las tablas de enrutamiento que están en el servidor de Windows Server. Bien, me salgo con exit. Bien, en el caso de Linux tengo estos comandos que ya se han visto antes. Vamos a correrlo en el Ubuntu Server. Que lo tenía apagado, por cierto. Ok. Veamos. Ya está, ya cargó. El usuario. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algunos comandos. Ifconfig ya lo hemos visto. Ah, perdón, me equivoqué en la contraseña. Muy bien. Voy a dar ifconfig. Y esto me permite ver todo la interfaz que tengo. Tengo la interfaz de loopback. Ojo con esto, la interfaz de loopback se entiende como una interfaz de misión crítica porque los entreprocesos del sistema, los procesos básicos del sistema, se muestran acá, o se gestionan, perdón, como que si fueran servicios de red. Entonces apuntan a la dirección de loopback. Esto va en consonancia a lo que yo les mencionaba hace un rato. Luego la interfaz propia de red, que es esta que la máquina virtual ha puesto, la ANP. Luego yo puedo ponerle otra dirección. Voy a sudo su para entrar como administrador. Voy a poner el comando, ya lo puse. Y para no escribirlo, pues estaba aquí a la mano. Muy bien. Aquí está la configuración, dice ifconfig. Luego dice
el nombre del dispositivo, la IP y la máscara de red IA para levantarlo. Entonces yo he puesto aquí como dispositivo el NP-OS3, luego su dirección IP y la máscara de red, y le voy a dar App, y con eso ya cambio. Si se fijan, la dirección era 192.168.56.101. Le voy a dar ahora ifconfig, así nada más, y ahora ya tengo la 192.168.315 que está dentro de la subred virtual que tengo acá. Ahora el ruteo. Existe un comando que se llama root que está acá. Yo escribo root, que es para agregar una nueva instrucción de ruteo, add, precisamente significa agregar, y default, que indica que va a ser la pasarela de ruteo predeterminada. ¿Qué tipo de pasarela? Gateway, por eso se le pone GW, y la dirección va a ser 192.168.310. ¿Cuál es la 310? Es esta computadora anfitrión desde la que yo estoy grabando. Entonces le estoy diciendo, mire, la pasarela es la 310, el anfitrión busque por ahí, salga por ahí. Le voy a dar un enter y ya lo agregué. Ahora puedo hacer un ping hacia 192.168.3.10. Desde el servidor estoy apuntando a la computadora que tengo acá en ejecución como anfitriona, y todo funciona muy bien. Voy a abrir una consola acá y veamos si puedo hacer un ping. Entonces voy a poner bueno, primero ifconfig. Y aquí tengo varias interfaces de red. La de loopback, porque es la que ocupa el sistema operativo de ley. Luego tengo las de VirtualBox, que son las interfaces virtuales, y la verdadera interfaz, que es la de red inalámbrica, que es la que estoy ocupando en este momento, que es esta, la 192.168.2.4, pero esto lo tengo en otra subred. Entonces tengo una subred doméstica, que es la de aquí de la casa, y luego tengo una red virtual, que es otra subred, es la red 3. Es para ya hacer mis demostraciones aquí entre procesos. Entonces puedo tener dos interfaces configuradas con subredes distintas. También en Windows se puede hacer esto. Ok, ya hemos mostrado cómo se configura, y ahora vamos a hacer el ping 192.168.3, que es la red interna. No salen los paquetes hacia la red de internet, sino que estoy dentro de esta red del servidor. Y ahora voy a poner la 15, que es la del servidor, Ubuntu Server 20, y ahí está conectando. Muy bien. Vamos a ver esto luego, dentro de unos segundos. Veamos estos paquetes que están acá. Traceroute. ¿Para qué sirve Traceroute? Para ver la ruta. Bueno, voy a dar un clear. Para ver la ruta de resolución de dominios. Por ejemplo, si yo le pongo traceroute wvidri.com, es publicidad gratis, así que espero que no se enojen porque apunte hacia ellos. Y aquí, mire, el trazado de ruta, el traceroute es: primero salgo por la pasarela, la 192.168.2.1, que es la de mi router doméstico. Salí por ahí. Muy bien, ese es el primer paso. Esto tarda un poco. Ahora vamos a buscar la siguiente ruta. ¿Y cuál es la siguiente ruta? El siguiente servidor DNS. Y está acá el siguiente servidor DNS. Hacia ese brincó. Entonces aquí podemos ir buscando en internet cuáles son estos servidores, y ahí aparecen más. Vean. Resulta de que fuimos a parar hasta Miami. Hay un Internet Service Provider de gran monta en Miami y fuimos a parar hasta ahí. Estas son las direcciones IP de esos servidores, y aquí están todas la gran vuelta que fuimos a dar. Nos topamos hasta con un grupo internacional, Cogent Corporation, que tiene aquí su dirección IP, y aquí pues llegamos hasta los cimientos, y tenemos aquí un Your Hosting Account. Esta es la página donde está el hosting de estas personas, y por último llegamos al servidor de ellos. Bien, entonces estos son los pasos para hacer el recorrido. Ahora veamos algo más. Con SS, ¿para qué sirve SS? Aquí hay unos comandos, tu lpn. Bien, con SS yo puedo recibir información acerca de mis puertos que están abiertos.
Por ejemplo, en esta computadora anfitriona tengo varios puertos UDP que son internos, pero tengo abiertos TCP. Y vean qué interesante, tengo abierto el puerto 5432, es el de Postgres. Tengo un servidor Postgres en esta. Y tengo otro servidor Postgres de ejemplo dentro de el servidor Ubuntu. Y aquí aparece, vean, tengo un servidor SSH que es para conexiones seguras, para poderme conectar mediante una terminal, y tengo dos instancias de escucha de Postgres. Ahora, puedo dar netstat también, TULPN, y voy a obtener información semejante, pero es semejante el comando ASS que me sirve para ver los puertos que tengo activos, pero pues SS es la versión moderna del comando. Luego está otro comando que es lsoft, que es una lista. Y veamos de qué se trata esta lista. Aquí están los parámetros. Fuera interesante que cada quien haga su investigación de los parámetros de estos comandos, pero aquí están como los más representativos, los más emblemáticos, y yo le doy Enter y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque tengo que autenticarme como superusuario. Y escribí mal la contraseña. Perdón. Ahora sí, lsoft menos i para las interfaces, menos p para los protocolos y menos n para poder ver el nombre. Entonces aquí tengo los procesos y hacia qué tipo de nodo están usando. Por ejemplo, aquí tengo los de Postgres, está ocupando un protocolo TCP en el puerto 5432 y está escuchando, y tengo también puertos UDP, que eso es para que se comuniquen los procesos entre ellos, los procesos internos. Y vean, aquí va desde el 127.0.0.1, o sea, la IP interna, hacia la IP interna, con un número de puerto que se gestiona internamente. Entonces, esta es la comunicación que se da entre procesos, lo que yo les mencionaba hace un rato. Y luego hay otros tipos de comunicaciones, por ejemplo las que soportan el TCP para IPv6, que no es cuestión de ver protocolos de red en esta materia, sino que es otro tema, pero aquí podemos echar un vistazo de cuáles son los protocolos de red y los puertos que están funcionando en el sistema operativo. Y luego vamos a ver nmap -st -o. ¿Para qué sirve nmap? Para mapear los puertos. Voy a poner una IP, desde aquí voy a rastrear mi servidor Ubuntu que está en la 192.168.3.15 creo que es. Y aquí estoy mapeando. Entonces esto tarda un poco, hace un rastreo de cuáles son los puertos abiertos del servidor para hacer un diagnóstico. Esto es muy bueno porque si hay puertos que están abiertos inadecuadamente, se pueden identificar para poderlos cerrar con iptables. No es de extrañarse que esto tarde un poco, siempre va a tardar, es un rastreo el que estoy haciendo. Muy bien, entonces lo que me ha devuelto es primero el network distance. ¿Cuántos nodos hay de distancia entre computadora y computadora? Pues solamente hay uno, porque es una conexión directa. Llegué inmediatamente a la otra computadora. Aquí hay un montón de información acerca del sistema operativo, pero el servidor no es tonto, no da ninguna información legible. Aquí hay información que habría que decodificarla. Sin embargo, me dice, mire, ¿qué es lo que puedo yo consumir de este servidor? Este servidor me está dando la posibilidad de hacer conexión SSH para poder mandarle comandos desde otro sistema operativo en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tenga el usuario y contraseña. Y tengo abierto Postgres para conectarme con Postgres. ¿Qué más? Nada. Nada más. Si esto fuera un servidor web, tendría el puerto 80 o el 8080 como TCP abierto, pero aquí solo hay dos abiertos, el SSH y el Postgres. El Postgres ya lo demostramos anteriormente. Ahora vamos a ver cómo hacer una conexión SSH. Voy a limpiar